Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. La palabra de Dios nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Creo que no hay duda alguna que estamos viviendo en el tiempo del juicio. ¿O alguien tiene una duda de que estamos viviendo en el tiempo del juicio? Se nos dice que si nosotros no estábamos preparados para esa fiesta, la fiesta del día de la expiación, del día del juicio, aquel que no estaba preparado iba a ser cortado. Vimos que cortado significa destruido. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos en la vida espiritual, así como en lo físico, para estar en pie en ese gran día. Ahora, la pregunta es: ¿qué se va a juzgar? ¿Qué es lo que se juzga? La mayoría de nosotros responderíamos lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿cierto? Eso es lo que yo siempre he escuchado desde chico. Dios va a juzgar toda obra, ¿cierto? ¿Está bien o está mal? ¿Cuál es la pregunta que hizo? No escuché bien. ¿Qué es lo que se va a llevar a juicio? Toda obra, ya sea buena o sea mala. ¿Sí o no? Ok. Vamos a ver realmente qué es lo que Dios va a juzgar. Y por qué es importante que nosotros nos preparemos para ese día del juicio. Note lo que dice Proverbios 16:2. Todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. ¿Qué es lo que va a llevar a juicio el Señor? Las intenciones. Porque una cosa es decir y la otra es la intención de lo que usted está diciendo. Hay gente que puede matar con palabras porque la intención no es llevar bendición. Esto quiere decir de que Dios va a juzgar ¿qué? El interior, el corazón y la mente. No solamente las obras, sino las intenciones. Por eso usted y yo tenemos que proponernos en ser fiel a Dios, proponernos que nuestra mente y nuestro corazón sea de continuo seguir a nuestro Salvador. Vamos a ver otro versículo. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué es lo que el Señor va a examinar? Sus caminos, su maldad, o sea, el pecado. Veamos otro versículo, Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño, ¿qué cosa? La mente. ¿Escudriña qué? Investiga la mente. ¿Que pruebo qué cosa? El corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Veamos uno más. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en estos versículos? Hay muchos otros versículos que hablan de lo mismo en la palabra de Dios. El juicio de Dios no es solamente lo exterior, sino que Dios pone más atención en dónde, en el corazón, en el interior, en la mente.
en las intenciones. Dios estará examinando no solamente el exterior, sino el interior. Ustedes recuerdan a David cuando él fue ungido. A Samuel le dijo, mira, no mires el exterior, porque yo miro ¿qué? El interior. Dios está examinando si realmente usted ha entrado en el pacto con Dios. No solamente de palabra, sino vivir en el pacto con Dios. Dios está examinando las intenciones si realmente usted quiere ser fiel a Dios, guardando su palabra, no por compromiso o por obligación, sino porque usted lo ha entendido, se ha convertido y por eso usted decide ser fiel a Dios en la mente, en el corazón y en toda acción. Ahora, para que Él haga el cambio desde la mente y el corazón, nosotros tenemos que permitir que Él lo haga. Tenemos que proponernos entrar al pacto con Dios para que Él haga el cambio en nosotros. Porque a veces decimos, yo amo a Cristo, pero no le seguimos. Muchos pueden decir, yo entré en el pacto con Dios, pero se muestra que en su fidelidad no han entrado en el pacto con Dios. Tenemos que ponernos en sus manos para que Él haga el cambio desde la mente y el corazón de las intenciones. Para que eso sea una realidad, déjeme y escúcheme bien. La sociedad nos ha dicho y nos ha enseñado que todos tenemos derechos, pero en las cosas espirituales, usted tiene que dar sus derechos a Dios y permitir que Él haga la transformación. Ahora, por eso la parte del juicio en el cual quiere vindicar a todo aquel que ha decidido desde el corazón, desde la mente, desde las intenciones, entregar completamente su vida a Dios para que Dios sea el que lo dirija. Y Dios va a vindicar a todo aquel que ha doblegado su orgullo, su suficiencia propia y se los ha entregado completamente a Dios. Recuerde lo que dice Isaías 61:8. Yo el Señor amo la justicia. Esa palabra justicia en el hebreo es mishpat. Mishpat significa juicio, justicia, ordenanza. Dios ama el juicio. Todo siervo y sierva de Dios deberíamos amar lo mismo que Dios ama. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que estar pendientes deseando el día del juicio. ¿Sí o no? Porque el juicio es un beneficio para nosotros. Porque el juicio es un beneficio para nosotros y no solamente en el juicio se va a mostrar la justicia. La justicia en inglés es righteousness. Se va a mostrar la justicia de Dios para vindicar al justo, sino también se va a vindicar el nombre de nuestro Dios. Eso quiere decir que todo siervo y sierva de Dios que han entrado en el pacto desde la mente, el corazón y la intención, no habría temor ni preocupación acerca del día del juicio. Porque nosotros debemos de amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia, que es que el pecado. Pero recordemos, Dios ama al pecador y Él ha hecho todo lo posible para que el pecador abandone el pecado para obtener la justicia de Dios en su vida. O sea que el pecado es injusticia. Exactamente, el pecado es injusticia. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que significa el juicio y la importancia de que Dios quiere vindicar al justo? ¿Qué significa ser justo?
Acabamos de ver que el pecado es injusticia. Entonces justo es que aquel que ha entrado completamente en el pacto de Dios y permanece fiel desde las intenciones, la mente y el corazón. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en una urgencia extrema? Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones sean cambiadas por la justicia de nuestro Dios, y que nosotros odiemos el pecado para que nosotros lo abandonemos. Ahora, si usted mira la justicia de Dios en Ezequiel 33:11, vamos a ver Ezequiel 33:11, porque esta es una referencia de Isaías 61:8. Note lo que dice la palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? Porque Dios ama el juicio, pero ama al pecador. Y el mensaje de justicia, el mensaje de amor de Dios para nosotros es: deja tus caminos y sigue el camino de vida, el cual ama a Dios y te lo está presentando para que abandones el pecado y llegues a dejar de pecar. Porque ama al pecador, pero odia el pecado. Hace no mucho tiempo nosotros tuvimos un estudio en el cual le titulamos ¿Podemos odiar el pecado? ¿Es posible odiar el pecado? Déjenme decirles que bíblicamente es posible odiar el pecado con la justicia de nuestro Dios. Porque la justicia de Dios desea cambiar la mente, el corazón y las intenciones. Cuando nosotros establecemos esa unión con Dios, llegará el momento en que nosotros no estaremos buscando ganancia alguna en este mundo, sino la ganancia será en nuestro Dios. Las intenciones, los pensamientos, los motivos y las acciones serán para agradar a nuestro Salvador. Por eso Él examina el interior más que el exterior. El exterior es el reflejo de lo interior, pero Él conoce los motivos, las intenciones y los objetivos. Hay personas que predican, les voy a dar este ejemplo. Hay personas que predican con la intención solamente de hacerse ricos y están predicando de la palabra de Dios, pero Dios conoce las intenciones y los motivos de esas personas. Por eso el Señor va a juzgar las intenciones y los motivos. Porque hay muchos que predican y hacen la obra de Dios por ganancia. Pero aquel que ha entrado en la justicia de Dios lo hace por amor a Dios. Porque se ha propuesto en el corazón, en la mente y en todo su caminar ser fiel a Dios en todas las cosas. David siempre le decía al Señor: júzgame, examíname. ¿No deberíamos de hacer lo mismo nosotros? Señor, examina mis pensamientos, mis motivos, mis intenciones, y si encuentras algo malo en mí, dame de tu poder, transfórmame, renuévame para ser fiel siervo tuyo. Eso es no tener temor al juicio. David había entrado a una relación con Dios que no temía decirle a Dios: júzgame. Lo pedía. Y en otras ocasiones dijo: examíname, escudriñame. Wow. A eso es que tenemos que llegar en nuestra relación con Dios. Señor, júzgame, examíname. Mira si en mí hay algo que tengo yo que entregarte a ti. Y déjeme decirle que cuando nosotros clamamos de esa manera, el Señor nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que darle, qué tenemos que doblegar, romper. La justicia de Dios
En la Biblia se expresa que Dios desea vindicar a su pueblo. Y Él desea vindicarnos como respuesta a la aceptación de su justicia. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Y vamos a ver cómo la justicia de Dios se demuestra. Porque es importante. Vamos a ver varios aspectos de la justicia. No voy a tocar todo sobre la justicia. Lo hemos tocado mucho en muchos estudios. Pero quiero recalcar un aspecto de la justicia. Porque si usted está experimentando la justicia, usted va a obtener la demostración completa de su Salvador en su vida, lo cual le va a dar la seguridad, la certeza de que usted es salvo y que usted es hijo e hija de Dios. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Y sigue diciendo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora noten el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Manifestar ¿qué cosa? Su justicia. Noten lo que sigue diciendo el versículo. A fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién va a justificar? Al que es de Jesús. Al que tiene la fe de Jesús. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Cristo en nuestras vidas? Cuando usted tiene la certeza completa y la confianza total en lo que Cristo, Yeshua, hizo por usted para darle perdón, salvación y liberación del pecado totalmente, completamente, porque eso es la fe de Cristo Yeshua. Amén. Gloria a Dios. Y cuando usted confía en lo que Él hizo por usted, entonces la justicia se revela en quién, en dónde, En mí, en qué partes, en el corazón y la mente. en el corazón, la mente, los pensamientos y las intenciones. Wow, ¿no es maravilloso nuestro Dios? Él quiere cambiarnos ¿de qué? De adentro hacia afuera. Él desea manifestar su justicia. Cuando eso sucede, cuando usted abandona el pecado, entonces el nombre, o sea, el amor, el nombre de Dios es vindicado. Note lo que dice este comentario. El exterminio del pecado de su vida, de mi vida, vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de todo el universo. Cuando usted abandona el pecado, el nombre de Dios es vindicado ante todo el universo. ¿Por qué? Porque ahora usted ha entrado a vivir en la fe de Cristo, Yeshua. Y ahora su vida ya no es su vida, sino ahora es la vida ¿de quién? De Cristo, Yeshua, en usted, en mí. Y en el día del juicio el nombre de Dios va a ser vindicado. Y usted también va a ser vindicado. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero el nombre de Dios es vindicado. ¿Por qué? Porque su poder, su justicia se ha manifestado en su mente y en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Así es. Ahora, ¿cómo usted vindica el nombre de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos vindicar el nombre de Dios? Vamos a ver Salmo 51.
Y vamos a leer el versículo 3 y 4. ¿Cómo nosotros podemos vindicar a Dios? Y cuando vindicamos a Dios, vindicamos toda su palabra, vindicamos su ley, vindicamos todo lo que el Señor nos ha dado. Note lo que la palabra de Dios dice: porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, yo reconozco que soy pecador y mi pecado está siempre delante de mí. Tenemos que reconocerlo. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora escuche. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, entonces yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y el nombre de Dios es vindicado. ¿Cuándo? En el día del juicio. Y su palabra es vindicada. ¿Por qué? Porque la confianza, la seguridad, la certeza que usted tiene que tener es en Él y en su palabra, el cual usted obtiene la justicia de Dios, el perdón y la salvación en su vida. Y si usted sigue leyendo, por ejemplo, el versículo 10 o el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Notan? Para que el nombre de Dios sea vindicado en el día del juicio, usted y yo tenemos que hacer ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, abandonar el pecado, abandonar la rebelión. Para que sea vindicada la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar, arrepentirnos, confiar plenamente en el perdón, en la salvación, en la vida que Dios desea darnos a nosotros. Y noten, el nombre de Dios será vindicado en su día del juicio. Ahora, muchos dicen solamente necesitamos tener fe y seremos salvos. Hay un peligro muy grande en rechazar la justicia de Dios. Si usted lee todo el capítulo 10 de Romanos, usted se va a dar cuenta cuán peligroso es rechazar la justicia de Dios. Recuerde, hay un acusador que siempre nos está acusando. Hay un acusador que siempre nos está acusando. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:10 que ese acusador es ¿quién? El diablo, la serpiente, el dragón. Es el que nos está siempre acusando. Pero cuando usted entra en el pacto con su Dios, ese acusador no tendrá motivos de acusarlo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios lo va a proteger y lo va a cubrir. Pero si usted no acepta la justicia de Dios, el amor de Dios en su vida, el enemigo tendrá suficiente razón de acusarlo. Y hay un peligro muy grande. Usted lea todo el capítulo 10 de Romanos. No lo vamos a leer hoy día. Pero el Señor desea que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Pero la fe involucra algo. Mire lo que dice Romanos 1:5. Y vamos a ver que nosotros tenemos que obedecer a ciertas cosas. Y Dios las ha establecido claramente para que nosotros no tengamos duda alguna. En Romanos capítulo 1, versículo 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Muchos dicen, solamente hay que tener fe. Pero la fe nos lleva a obedecer. ¿A obedecer qué? A obedecer la justicia de Dios y a obedecer ¿qué cosa? Su palabra. No hay tal cosa que podemos tener fe y no debemos de obedecer. La palabra de Dios es clara que la fe nos lleva a la obediencia de la palabra de Dios. Note lo que dice Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis ¿qué cosa? Obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es lo que sucede? Que usted dice que antes era esclavo del pecado, pero ahora vino la palabra de Dios y ahora usted ha obedecido de todo corazón, de todo pensamiento, de todas intenciones, de todo motivo. ¿A qué cosa? A la doctrina, a la palabra de Dios,
a la cual fuimos entregados y libertados del pecado. Viniste ahora a ser siervos ¿de qué? De justicia. ¿Está notando? La fe nos lleva a la obediencia, obedecer toda la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos limpia, nos transforma, nos renueva. Ahora venimos a ser ¿qué? Obreros de la justicia. Empezamos a ¿qué? A reflejar el carácter de nuestro Dios. Vean Romanos 16, 25 al 26. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Acabamos de ver en el Romanos 6 que tenemos que obedecer al evangelio, a la doctrina. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan ¿a qué? A la fe. ¿Qué significa obedecer a la fe? Obedecer toda palabra de Dios, todo mandamiento de Dios, toda doctrina de Dios y el evangelio de Dios. Ahí encierra toda la Biblia. Ahí está encerrando ¿qué? Toda la Biblia. El tener fe significa creer solamente ¿en qué? En la palabra de Dios. Por eso Dios viene a juzgar ¿qué cosa? La mente, el corazón, las intenciones, los motivos. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando usted abandona el pecado, usted vindica el nombre de Dios. Cuando usted obedece por fe a la palabra de Dios, usted está, ¿qué está haciendo? Está vindicando el nombre de Dios. Cuando usted obedece a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está vindicando el nombre de Dios. Está mostrando al mundo y al universo de que Él es su Dios y que Él es el que lo está cambiando, transformando desde la mente, corazón, motivos, intenciones. Por eso el pecado tiene que llegar a un tope para que no, o bueno, déjeme decirle, para cuando viene la tentación, esa tentación tiene que llegar a un tope. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde no tenemos que permitir que la tentación entre? En la mente, en las intenciones, en los pensamientos. Ahí es donde la victoria se gana, en la mente. ¿Por qué el diablo está luchando por controlar las mentes? Porque él sabe que ahí la mente, de la mente, ¿qué dice? Ahí empieza a surgir que las intenciones, los motivos, las acciones. Por eso Cristo, toda tentación era parada en la mente, en los pensamientos. Y es lo mismo que Dios desea darnos a nosotros. Él es el que nos da el poder para poner una barrera en los pensamientos. Necesitamos empezar ¿a qué? A cambiar pensamientos, en hacer líneas de pensamiento, que recorramos esas líneas de pensamiento todos los días hasta que los pensamientos nuevos que son en Cristo sean de una forma natural, que aún sin pensarlo surjan y que todo el tiempo estemos pensando en nuestro Salvador, aún en nuestros sueños. Él quiere cambiar completamente nuestra mente, nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestras metas, nuestros objetivos. Todo eso, cuando lo cambia, el énfasis ya no es este mundo, sino el énfasis viene a ser ¿qué? De continuo agrado a Dios, obedeciendo a la fe, obedeciendo a su palabra, a sus mandamientos, a su doctrina, a sus estatutos, a todo lo que Él nos ha dicho. Y esa es la relación que Dios desea tener con nosotros. ¿Cómo somos salvos nosotros? Somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obras. Estoy contestando como todos lo dirían. Pero todavía va más allá lo que el Señor desea revelarnos. Es cierto, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero note lo que dice
Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y aquí vamos a empezar a ver esta transformación maravillosa que nuestro Dios desea hacer en nuestras vidas desde la mente, corazón e intenciones. Dice la palabra de Dios: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El diablo ha tenido tanto éxito que cuando hablamos de obediencia, todo el mundo dice legalista, judaizante, leyes. Pero aquí nos está diciendo que los únicos que van a ser salvos, sabemos que es por su gracia, porque Él es el que perfecciona, Él es el que limpia, Él es el que justifica, pero dice que solamente van a obtener la salvación los que le obedecen. ¿Estamos nosotros obedeciendo a la palabra de Dios? Hoy día la mayoría del mundo cristiano, y lo voy a decir así como es, dicen: no hay necesidad de obedecer, solamente ten fe. Hemos visto a través de la palabra de Dios que la fe nos lleva a obedecer. Salvación es la presencia de nuestro Dios. ¿En dónde? En la mente, en el corazón, en los pensamientos y las intenciones. Y cuando nosotros le permitimos que Él tome control de nuestras vidas y que haga la transformación, todo siervo y sierva de Dios obedecerá completamente, totalmente y solamente la palabra de Dios. Como vimos en la mañana, ni una pequeña partícula de duda podremos tener en nuestra mente y corazón con referencia a la palabra de Dios. Porque en el momento en que usted empiece a dudar, esa duda va creciendo. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? Se expuso, llegó duda y de ahí conocemos la historia. Hermanos, no puede haber duda de la palabra de Dios. No podemos cuestionar a Dios. Tenemos que seguir la evidencia y la palabra de Dios como Él ha dicho. Por eso dice que los únicos que van a ser salvos son los que obedecen solamente la palabra de Dios y solamente a su voz. Dios nos llama a obedecer. Mire lo que dice Mateo 28:20. Enséñeles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y muchos usan este versículo, pero se olvidan de esa parte. Muchos dicen: hay que enseñarle todo lo que el pastor nos ha enseñado. Olvídese. Hay que enseñarle todo lo que el rabino nos ha enseñado. Olvídese. Hay que enseñar todo lo que la iglesia y la denominación nos ha enseñado. Olvídese. Hay que enseñar lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra y lo que nos ha mandado. Amén. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo nos está dando a que podamos mirarlo hoy día. La fe nos lleva a obedecer y la fe se manifiesta en la obediencia. Y Dios promete darnos salvación a todo aquel que escucha, obedece y vive su palabra. ¿Por qué? Porque todo pensamiento, todo motivo, toda intención van a ser llevados a juicio. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, hablando de la gracia de Dios, nos vuelve a decir, nos vuelve otra vez a enfatizar lo que acabamos de ver en Mateo 28:20. Nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén, gloria a Dios. Y el 12 dice: enseñándonos que renunciemos a la impiedad, que renunciemos a los deseos. ¿Qué es lo que el Señor viene a juzgar? Las intenciones, los deseos. Renunciando a la mundanalidad, intenciones. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos. Él nos enseña ¿a qué? A ser fieles, a guardar su palabra. Deuteronomio 6:25 dice que Él es nuestra justicia cuando nosotros obedecemos su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Ahora que hemos visto que lo que Dios va a llevar a juicio, ¿cómo puedo yo ser salvo? Vamos a ver la palabra de Dios en Romanos
capítulo 8, versículo 24. Y presten atención a esto que vamos a ver. Porque a veces el Espíritu Santo nos muestra la verdad y hay que irla a estudiar 1, 2, 3 veces para que sea reafirmada en nuestra mente. Es cuando las líneas de pensamientos se van formando, se van repitiendo y se van repitiendo y se van repitiendo, a tal punto de que el Espíritu Santo nos da el entendimiento que viene a ser algo natural en nuestra vida. Viene a ser la naturaleza en nosotros. ¿Los pensamientos de quién? De Cristo. Su naturaleza divina. Romanos 8:24. Nosotros somos salvos por fe, no por obras, y solamente los que obedecen. Pero ahora veamos otro aspecto. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahora ya se nos agregó otra cosa. Somos salvos por fe, por gracia, solamente los obedientes. Y somos salvos en esperanza. ¿Qué es lo que el enemigo ha tenido tanto éxito en estos últimos días? Quiere quitar ¿qué cosa? La esperanza. Hoy día todo el mundo anda sin esperanza, sin seguridad. Y sigue diciendo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué es lo que está haciendo referencia aquí? A Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muchos quieren ver para creer. No. Nosotros tenemos que creer en lo que no vemos. Por fe, esa es la fe. Y somos salvos por la esperanza, por las promesas, que nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina, del carácter de Dios. Eso lo vimos en la mañana. El hermano John lo compartió con nosotros. Estamos viendo que la salvación es por fe, sí, por gracia, sí, por esperanza, solamente aquellos que obedecen. La pregunta obligada es, después de leer este texto, ¿usted tiene esperanza? ¿Y esa esperanza en quién está puesta? Digo, porque hay muchos que tienen esperanza en su cuenta de ahorros, o en su casa, o como dice la palabra en Jeremías, en todos sus caballos y en todas sus posesiones y en todos sus carros. ¿En dónde usted tiene la esperanza? ¿Qué significa esto de que somos salvos en esperanza? Vamos a ver que los discípulos, llegó un momento en que ellos dejaron la esperanza. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. En Juan 14, versículo del 1 al 3, es un texto donde cuando los discípulos perdieron la esperanza, se les reafirmó que la esperanza estaba ¿en quién? En Cristo, Yeshua. Dice, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En pocas palabras le estaba diciendo, no pierdan su esperanza, no se preocupen, no se llenen de temor, sino que crean ¿en quién? En Dios y en el Hijo de Dios. No dejen atrás la esperanza. ¿Estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo? 8:24, Romanos 8:24. O sea, no perdamos la esperanza. La esperanza está ¿en quién? En el Padre y en el Hijo. Porque ellos son los que dan la salvación. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros estemos con Él. Vamos a leer el versículo 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Notan la salvación? ¿Notan la esperanza manifestada en que el Padre y el Hijo vendrán a morar en nosotros y nosotros en ellos? El cual viviremos por toda la eternidad. Somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la esperanza que es en el Padre y en el Hijo. Y solamente la salvación, como acabamos de leer en Hebreos, dice que solamente la salvación
será dada a quienes. Hebreos 5:9. a los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿Por qué? Porque toda obra, todo pensamiento, toda intención, todo motivo será llevado ¿a qué? A juicio. Entonces, en el juicio, lo que se va a examinar es ¿qué esperanza usted tiene en su corazón? ¿Cuál es la esperanza que está en su mente? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿Es Dios, el Mesías? ¿O qué? Por eso la primera parte del texto dice: no se turbe vuestro corazón. Sí, o sea, no se turbe ¿qué? Su mente, su corazón. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la angustia o ataque de pánico o ansiedad. Yo acabo de leer esto y yo en un momento dado Dios me permitió que yo experimentara todo eso. ¿Sabe por qué Dios permite que experimentemos eso? Bueno, yo lo he entendido así. Dios me ha permitido experimentar todo eso para poder entender más cercamente este versículo. No te pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. No te angusties. No te llenes de pánico. No tengas ansiedad. No sufras depresión. ¿Por qué? Porque la esperanza desea morar en tu mente y en tu corazón, la cual es Elohim, Dios, Adonai, y su Hijo Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Porque somos salvos, ¿por qué? Por la esperanza que mora en nuestra vida. Vamos a verlo más detenidamente. Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Creáis en qué? ¿A qué está haciendo referencia este versículo? Para que creamos en él. Veámoslo en Juan capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Que creamos en quién? En yo soy. En la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos por esperanza. La esperanza que desea morar ¿en dónde? En nuestro corazón. Miren, el gran yo soy es descrito en la palabra de Dios. Y mire cómo lo describe. Yo soy el pan de vida. ¿El pan qué es? Para que usted obtenga el beneficio del pan, ¿qué tiene lo que tiene que hacer? Comerlo. El beneficio, ¿dónde lo tiene? Adentro. Yo soy la luz del mundo. Para que usted tenga el beneficio de la luz, usted tiene que, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Mirar. Usted no mira con los ojos cerrados. Usted tiene que mirar y la luz que penetra. ¿Me están siguiendo? Yo soy la puerta. Usted y yo necesitamos entrar por la puerta, que es ¿quién? Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que Él nos resucita de nuestra muerte y nos da ¿qué? Vida. ¿En dónde? Desde adentro hacia afuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días. En Juan 18, 4, 5 dice: Jesús de Nazaret, y Jesús respondió: yo soy. ¿Usted está notando que la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, el énfasis es en dónde? ¿En dónde? En la mente, en el corazón, en las intenciones. ¿A dónde tú vas? ¿Por dónde tú entras? ¿A quién tú sigues? ¿En quién tú crees? ¿A quién tú estás mirando? ¿En quién tú te estás alimentando? ¿Qué vida es la que tú tienes? ¿Todo qué? Interior, 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 interior. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es cambiar la mente, el corazón, los motivos, las intenciones. Porque todo eso es lo que va a ser llevado a juicio. ¿Cómo usted puede estar en pie en el día del juicio? Teniendo al gran yo soy. Así de sencillo. Confiando solamente en quién? En el gran yo soy. Obedeciendo solamente a quién? Al gran yo soy. Escuchando la palabra de quién? Del gran yo soy. Gloria a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él nos está llevando al entendimiento para que la vida sea completamente cambiada
y que tengamos una nueva mente, nuevos pensamientos, nuevas intenciones y nuevos motivos. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ahora, seamos realistas. ¿Cuál es el estado actual de muchos de nosotros? Porque necesitamos realizar de que necesitamos la esperanza en nuestra vida, necesitamos la justicia en nuestra vida, necesitamos la vida en nuestra vida, porque el mismo Salvador nos dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate. Todos estamos ¿qué? Dormidos. Tú que duermes. Pero no solamente no estamos dormidos, sino que dice, y levántate ¿de qué? De los muertos. Y te alumbrará ¿quién? Cristo. La esperanza, el gran yo soy, la justicia. Todo lo que hemos visto hasta este momento. La mayor necesidad de hoy día es ¿quién? Cristo en nosotros. Veamos Hechos 23:6. Hechos 23:6. Esta es la gran necesidad de hoy día. Y presten atención porque ustedes me comparten cuál es la necesidad. Note lo que dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de seduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué era lo que creía Pablo? ¿Qué era lo que creía? Recuerden, estaban los saduceos y los fariseos. Unos no creían en la resurrección y otros enfatizaban ¿qué? En el legalismo, en la ley. Y Pablo viene ante la junta de la iglesia, porque ese es el concilio. Llega Pablo y le dice, miren, ustedes me están juzgando porque yo creo en la resurrección. Y yo creo en la esperanza. ¿La esperanza de quién? De Cristo, Yeshua. Y ustedes me están juzgando por estas dos cosas. Yo me imagino a la junta de la iglesia que se quedaron, y yo me imagino que empezaron a decirle, no, pero es que tú eres un fanático, eres un extremista. Ya me imagino a algunos hasta enojados. Aquellos que han estado en juntas, ustedes saben lo que yo me refiero. Pero fíjense que Pablo estaba diciendo, ahora, Pablo no estaba muerto, pero creía en la resurrección. Pero Pablo, ¿en qué resurrección estaba pensando en ese momento? ¿En la futura o en la presente? Ahorita vamos a verlo. Miren el capítulo 24, versículo 15 y 16. Recuerden, nuestra situación es que estamos dormidos y estamos muertos. Pablo dijo, yo creo en la resurrección y creo en la esperanza de Cristo en mi vida. Noten, lo que Pablo creía no estaba pensando en el futuro. Vamos a verlo. Y por esto procuro, estamos en el 15, teniendo esperanza en ¿quién? En Dios. Ahí lo empieza a explicar. Yo tengo esperanza en ¿quién? En Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Noten el 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo estaba hablando de la esperanza en Dios, pero también estaba hablando de la resurrección, no solamente de la futura, sino la presente, la cual Dios desea hacer en ¿quiénes? En cada uno de nosotros. Por eso acabamos de leer en Efesios capítulo 5 versículo 14 de que estamos muertos y que estamos dormidos. Y Pablo dice, ¿la resurrección de quién? De los justos. Esa resurrección no es en la resurrección cuando Cristo viene. Sí, va a haber muchos que murieron y que son justos, pero usted y yo que estamos vivos, ¿cuándo tenemos que ser resucitados? Hoy. ¿Viviendo en qué? En la esperanza en Dios, en Cristo Yeshua. ¿Qué no Pablo lo predicó en todas sus epístolas? Muero todos los días para vivir, para resucitar. Muero al pecado, resucito en Cristo.
En todas las epístolas de Pablo mencionaba que teníamos que morir y resucitar en la esperanza de Dios y de Cristo Yeshua. ¿Cuál es la mayor necesidad? Ser resucitado. ¿Cuándo? Hoy. Para que si somos llamados al descanso, ser resucitados cuando Cristo venga. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esta experiencia? Vean Romanos 8, 18 al 22. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es el resultado de ser resucitados y de tener la esperanza de Dios en nuestra vida? Desde el versículo 1, el contexto está hablando de la gran necesidad de vivir en el Espíritu, en la esperanza. Del contexto del 1 al 18, hasta el final de este capítulo, que es hasta el versículo 39. Ahora, bajo esa referencia, ese contexto, noten qué es lo que va a suceder cuando nosotros permitimos que la esperanza, que es Cristo, el Padre, a través de su Espíritu, moren en nuestra vida. Noten, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo se va a manifestar la gloria venidera? Cuando venga Jesucristo. ¿Cuándo venga Jesucristo? En gloria. Ahora. ¿Cuándo se manifiesta la gloria? Hoy. Hoy. Y se lleva a cabo ya cuando levanta, pues ya estamos. ¿Por qué? Porque la gloria se manifiesta primero ¿en dónde? En mí. En mí. La gloria venidera, la que vamos a gozar ante la presencia de Dios, eso es en el cielo. Pero la gloria que Dios quiere dar a nosotros, a cada uno de nosotros, es la presencia de ¿quién? De la esperanza en nosotros. Y hay muchos versículos que habla que nosotros manifestaremos la gloria de Dios en nuestras vidas hoy día. ¿Por qué? Porque Él es el que mora en nosotros. Él es el que cambia mente, corazón, motivos y pensamientos. Veamos el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se manifiestan los hijos de Dios? Cuando el carácter de Dios mora en nuestra vida a través de su Espíritu. Porque ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que el Espíritu mismo nos da la seguridad de ser llamados hijos de Dios. Y si ustedes pueden mirar en 1 Juan 3:1, Juan 20:17, Romanos 8:15, Romanos 8:23, Romanos 9:24, nos da la certeza de que somos hijos e hijas de Dios. Cristo manifiesta a través de su Espíritu la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Él es el que nos da esa seguridad. Noten 1 Juan capítulo 3 versículo 1. Vamos a ver un texto. ¿Lo tienen? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Cuándo se manifiestan los hijos de Dios? Cuando la esperanza vive en nuestras vidas. Pero no solamente cuando vive en nuestras vidas, sino cuando usted y yo abandonamos lo que impide unirnos a la justicia y a la esperanza que es Cristo Jesús, Yeshua. Porque dice, porque en el anhelo ardiente de la creación, o sea, la creación, y ahorita nos va a decir a qué se está refiriendo en el versículo 20, es que se manifiesten los hijos de Dios. Porque el estado actual de la creación hoy día está descrita en el versículo 20. Note lo que dice el 20.
Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, la creación pasó bajo el dominio ¿de quién? Del enemigo. Por eso la esperanza viene para que sean manifestados los hijos de Dios en medio de la creación. ¿Me están siguiendo? Dice el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Notan? Nos vuelve a dar la esperanza de que somos hijos de Dios cuando somos libertados ¿de qué? De la esclavitud, de las manos del enemigo. ¿Y eso sucede cuándo? Cuando usted se arrepiente, cuando usted se entrega completamente a Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Ustedes recuerdan en otra ocasión, donde el pueblo gemía de dolores? Las víboras, los escorpiones, sí, pero todo el pueblo. Hubo un pueblo que gemía. ¿Ustedes recuerdan el pueblo hebreo en Egipto? Jehová vino y dice: he escuchado los gemidos de mi pueblo. Sí, cuando estaban esclavos. Por eso mandó a Moisés, por eso sacó a Moisés para que fuera librado. Cuando Sí, estaban esclavos. Sí. ¿Ustedes recuerdan al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto? Dice Jehová: escuché sus clamores de angustia y me acordé de ellos. Él sigue escuchando. Y la creación gime por liberación. Por eso dice, no solamente los hijos de Dios van a ser libertados, sino toda la creación. Por eso la promesa es de que Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, si nosotros estamos viviendo en la esperanza, no solamente amaremos el juicio, porque al amar al juicio, amaremos la libertad. Así es. ¿Cierto? Es la liberación. Haremos lo mismo que David dijo: Señor, júzgame, examina mi corazón. ¿Por qué? Porque toda la creación de los hijos de Dios vamos a gemir. ¿Por qué? Por la esperanza, por la liberación, por la transformación y por la redención. Y por todo lo demás que usted quiera agregarle. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza tiene que morar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para cambiar pensamiento, intenciones, motivos, objetivos. Los objetivos que yo tenía años atrás han cambiado por completo. Las intenciones que yo tenía tiempo atrás, Dios las ha cambiado. Tiene muchas otras intenciones que tiene que cambiar. No ha terminado la obra de transformación en mi vida. Muchos pensamientos tienen que ser quitados y ser pensamientos, y que Él ponga pensamientos nuevos. Los pensamientos nuevos se ponen en nuestra mente a través de ¿qué? De su palabra. Usted empiece a escudriñar las escrituras y sus pensamientos van a cambiar. Porque la palabra de Dios dice que somos limpios por el agua de la palabra de Dios. Somos transformados por su palabra. Y así cambian ¿qué? Los pensamientos. Porque el Señor le va a enseñar, lo va a convencer, lo va a convertir, lo va a transformar y le va a dar la mente de Él en usted para que usted sea fiel a Él en todas las cosas, en toda su palabra. Usted y yo necesitamos ser justificados por la esperanza.
por la presencia de Cristo y de su Padre en nuestras vidas. No hay duda alguna. ¿Usted sabe qué es la justificación por la fe? ¿Cómo usted me explicaría la justificación por la fe? Si somos salvos por fe y por su justicia y por su presencia en nosotros, pues entonces tenemos que tener una respuesta a lo que es la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Vamos a ver un texto, entre muchos otros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo usted y yo nos perdemos? Por no reconocer a Jesús. Hay muchos que van a perderse por engaño, Porque no se enamoraron de la... pero hay otros que van a ser engañados y van a rechazar el amor de la verdad. Es Cristo. El amor de la verdad, el amor que es Cristo, el amor que es Dios. O sea, básicamente va a haber muchos que van a ser engañados, pero van a decidir tapar sus oídos, sus ojos, para rechazar la verdad. Hoy día mucha gente quiere saber de la verdad, pero cuando se enfrentan con la verdad que requiere un compromiso, la rechazan. Y cuando la rechazan, miren lo que va a suceder en el versículo 11. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean que la mentira. O sea, Dios los deja a que sigan la mentira. Dios permite que el engaño vaya creciendo en sus vidas porque siguen rechazando la verdad, la esperanza, la justicia que Dios quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón para cambiar pensamientos, intenciones, motivos, metas. Pero usted y yo podemos entrar en este peligro de rechazar la verdad. Y déjeme decirle una cosa. Dios ha traído mucha luz a cada uno de nosotros. Estudios han venido, estudios van. Muchos tienen muchos años en la iglesia, en la religión, en alguna denominación. Pero si usted rechaza la verdad y no la vive, de nada sirvió cuántos años usted ha estado, cuánto dinero usted ha dado, cuánto usted ha asistido. No importará. ¿Por qué? Porque estará rechazando la verdad, estará rechazando la vida, está rechazando la esperanza. Y Dios lo deja. Por eso en Mateo capítulo 7 dice que muchos van a llegar a tocar la puerta. Y le van a decir, Señor, 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 ábrenos. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? Apartaos de mí, ¿qué cosa? Obradores de maldad. No os conozco. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Déjenme mostrarles una cita, que creo que esta es una de las citas más hermosas que podemos leer y podemos meditar en ella. ¿Qué es la justificación por la fe? Yo me acordaba de ese, pero no me... Es la obra de Dios Que abaten el polvo de la...
que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Eso es lo que significa la justificación por la fe. Medítelo. Y mediten todos los textos que hemos visto. ¿Qué es lo que usted tiene que dar? ¿Qué es lo que usted tiene que entregar? Toda su vida, todos sus derechos. A muchos no les gusta que digan todos sus derechos. Porque la sociedad y el enemigo dice todos tenemos derechos. Pero para Dios usted le entrega todo para que Él haga en usted lo que usted no puede hacer. Usted confiando solamente, completamente, ¿en quién? En Él, en su voz, en su palabra. Lo cual lo lleva a que la esperanza more en usted, que sus pensamientos sean cambiados y que lo lleve a obedecer a la palabra de Dios. Su orgullo tiene que ser quebrantado. Su suficiencia propia rota. Toda cosa que usted posee, entregada a Dios. Desde el último centavo hasta todo lo que usted tiene. Es de Dios. Yo no he conocido a un muerto que se lleve todo lo que acumuló en toda su vida. No se lleva nada. Todo le pertenece a Dios. Cuando usted entrega completamente a Dios y permite que Él doblegue, quebrante todo su orgullo, toda su suficiencia propia, y Él empieza a hacer como el hacer, empieza a transformar la mente, el corazón, las intenciones, los pensamientos, empieza a quitar esos pensamientos que no sirven para nada, de esos razonamientos que son solamente dudas y cuestionamientos a la palabra de Dios, las quita y pone su verdad en nosotros y las lleva, repite para que esos pensamientos sean cambiados para su gloria y para transformar nuestra vida completamente en Él. Eso significa tener la justicia de Cristo en nosotros. Eso significa ser perdonado, transformado, redimido en Cristo Jesús. Más claro no se puede. Significa que tenemos que morir para que Él, ¿qué? Para vivir y para que la esperanza, la justicia, crezca en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros motivos. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. No tenemos duda alguna que estamos viviendo en el tiempo del juicio. Dios va a juzgar pensamientos, intenciones, motivos, obras. Pero el Señor dice, no te preocupes. Porque si tú permites, yo puedo quitar todo eso, todos tus pensamientos, todas tus emociones, todos tus motivos, todas tus intenciones, y puedo poner los míos en tu vida. Para que tú ames el juicio y para que estés preparado para ese día, para que tú puedas mostrar en tu vida cuál es la esperanza que mora en mi mente y en mi corazón.